Saludos amigos de tu canal Filosofía y Vida. Hoy vamos a hablar sobre el origen de la filosofía, el origen geográfico de la filosofía. Es conocido por todo el mundo occidental, es decir, todos los países que pertenecen a Europa, Estados Unidos, Canadá, América Latina. Es parte de lo que se conoce como Occidente, contrario a Asia o a Medio Oriente o a Oriente. La filosofía de Occidente nace en Grecia y de manera muy específica en la isla de Creta, pues de ahí se conocen como los cretenses. Ahora bien, ha habido siempre algunas discusiones cuando se ha planteado que los griegos fueron los primeros pensadores. Y entonces sería la gran pregunta, ¿pero los griegos fueron los primeros pensadores? Entonces ellos fueron los primeros seres humanos que poblaron la humanidad, porque se ha de suponer que por orden cronológico y por orden lógico, aquel que pobló por primer lugar un lugar debe ser el primero. Pero recordarán ustedes que en principio la humanidad trató de dar explicaciones a las cosas a partir de los mitos, a partir de creencias religiosas, a partir de creencias teológicas, nunca a partir de creencias racionales. Entonces lo que hace que los griegos sean los primeros es porque lo hicieron desde el punto de vista racional, o sea, dieron el paso, lo que en filosofía se conoce, el paso del mito al logos. Pero aún así, vamos a presentar algunos argumentos que establecen o que podrían dar luz de que la filosofía griega o la filosofía occidental, ¿por qué no se originó en Oriente? Porque sí es bien sabido que algunos pensadores griegos viajaron y bebieron de algunas fuentes. Pero dichas fuentes no tenían la simiente o la construcción ya completamente elaborada o que diera los pasos para la elaboración de una filosofía estructurada y universal como la que conocemos hoy en día. Y vamos a presentar 4 argumentos de por qué la filosofía no se originó en Oriente. Lo primero es que ningún historiador ni filósofo griego hace referencia o menciona sobre el origen del conocimiento de la filosofía a Oriente. Segundo, se ha demostrado históricamente que los pueblos orientales poseían una forma de sabiduría constituida por convicciones religiosas, mitos teológicos, mitos cosmogónicos, pero no una ciencia filosófica basada en la razón, es decir, en el logo, como dirían los griegos. O sea, poseían un tipo de sabiduría análoga a lo que los propios griegos poseían antes de crear la filosofía. Recordarán ustedes que, según nos cuenta la historia universal, en principio cuando llovía, si le hacía falta agua a la tierra, los hombres decían que la diosa de la lluvia estaba contenta porque mandó el agua en el momento indicado. Pero si no llovía, cuando era necesario para que las plantas pudieran crecer y desarrollarse, entonces decían que la diosa de la lluvia estaba enojada. Pero más aún, si una mujer daba a luz y podía dar a luz muchos hijos, decían que era una mujer que tenía una bendición. Pero que si no, era porque tenía una maldición. Es decir, son mitos que establecían los seres humanos al principio de la humanidad. Tercero, no ha llegado todavía al día de hoy ningún documento que demuestre que los griegos utilizaron algún libro o alguna tradición oriental para fundamentar sus posiciones lógicas y racionales. Ni siquiera traducciones de libros orientales. Es impensable que antes de los viajes de Alejandro Magno, el cual siempre traía libros de diferentes partes del mundo, solicitado por su maestro Aristóteles para poder tener conocimiento de otro tipo de cultura, allí no había realmente una construcción de una filosofía eminentemente ya elaborada. Además, aunque quizás no sea un argumento muy fuerte, no se ha podido demostrar que para esa época ningún griego tenía conocimiento de cómo poder traducir e interpretar libros de los sacerdotes egipcios o de cualquier otro pueblo oriental. Además, a partir del momento en que nació en Grecia la filosofía, representó una nueva forma de expresión espiritual, la cual
en el preciso instante en que acogía contenidos provenientes de otras formas de vida espiritual, los transformaba estructuralmente, otorgándole una forma rigurosamente lógica. Ahora bien, lo que no podemos negar, sí, es que los griegos sí pudieron tener algunas informaciones para algunos saberes particulares, pero no para una filosofía. Recuerden que la filosofía es un conocimiento universal. Por ejemplo, los griegos, ¿qué obtuvieron de los egipcios? Algunos conocimientos matemáticos geométricos. De los babilónicos, tomaron algunos conocimientos astronómicos sobre los astros. Recuerden que la matemática egipcia básicamente consistía en las operaciones de cálculos aritméticos con finalidades prácticas. Por ejemplo, medir determinadas cantidades de víveres o dividir cierto número de cosas entre cantidades entre personas. De forma análoga, la geometría tenía un carácter esencialmente práctico y respondía a la necesidad, por ejemplo, de volver a medir los campos después de periódicas inundaciones del río Nilo, o de proyectar y construir las pirámides, como se le establece a ellos. Ahora bien, esto no quiere decir que los egipcios no tuvieron un conocimiento notable. Claro que sí, tuvieron un conocimiento notable en algunas cosas particulares. Por ejemplo, cuando los pitagóricos, Pitágoras y los pitagóricos, tomaron los conocimientos egipcios que de una u otra forma le llegaron, lo convirtieron en un conocimiento ya generalizado y aplicado a diferentes elementos. Crearon en definitiva una construcción racional orgánica, yendo mucho más allá de los objetivos básicamente prácticos a los que parecen haberse limitado los egipcios. En el caso, por ejemplo, de los babilónicos, sus conocimientos astronómicos los dedicaron básicamente a la construcción de horóscopos y predicciones. Los griegos, en cambio, lo hicieron para fines primordialmente cognoscitivos, en virtud de aquel afán teórico que aspira al amor puro del conocimiento. De manera que, queridos amigos, aunque pareciera contradictorio que siendo los griegos los hombres que no fueron los primeros pobladores de la humanidad, fueran los primeros en pensar de manera racional, o los primeros en crear un conocimiento estructuralmente racional y dar el salto del mito al logos, es decir, de las creencias religiosas, teológicas, míticas, a pasar al conocimiento puramente racional. Es por ello que se le conoce que los griegos son los padres de la filosofía. Así que, queridos amigos, si te gustó el video, regálame un like, suscríbete a mi canal dándole a la campanita y nos vemos en una próxima entrega de tu canal Filosofía y Vida.